Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 16 de abril del 2025. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues muy contenta de que nos acompañen aquí semana a semana en este espacio donde vamos colocando pues los temas que nos parecen trascendentes para dialogar con ustedes. Recuerde nuestro número de cabina 5535084761 y desde que se supo, salió a la luz las denuncias sobre Andrés Ruemer, ex diplomático, ex académico, en fin, todos estos títulos nobiliarios que utilizó para generar la violencia contra mujeres, contra las mujeres que estaban a su alrededor y que aprovechó todos el poder que tuvo entonces para poder, pues eso, atacar a las mujeres, violentarlas, pues desde CIMAC Noticias hemos dado seguimiento a esto y en especial a través de Análisis Feminista hemos dado seguimiento a todo el proceso de extradición que tuvo o que se ha llevado a cabo después de que huye Andrés Ruemer a Israel y en el año 2021. Y bueno, pues ahora parece ser que se coloca una luz en este proceso tan largo que han llevado las víctimas para lograr que este personaje pueda estar ante la justicia mexicana y rendir cuentas. Y por eso nos pareció trascendente que estuviera esta mañana Jimena Ugarte, quien es la abogada que está acompañando a las víctimas y que ella colabora en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Jimena, bienvenida, un gusto volverte a tener aquí en este espacio, tu espacio también. Muchas gracias, Lucía, a ti, a todo tu público, a todas quienes nos escuchan y a CIMAC Noticias por darle un seguimiento tan puntual a todo este proceso desde hace ya 4 años. Muchas gracias por la invitación. 4 años se dice fácil, Jimena Ugarte, han tenido un montón de laberintos que transitar. Cuéntanos en qué momento se está ahora y cuál es esa luz de esperanza que se abre en este proceso. Pues el momento, jurídicamente hablando, el momento en que nos encontramos es que la Suprema Corte de Israel ya resolvió la apelación que él presentó, pues, si no mal recuerdo, hace casi un año, en donde primero se había señalado por tribunales de Israel que Andrés era extraditable. Posterior a ello, él tenía un recurso que tenía 30 días para presentar, el cual pues evidentemente hizo valer su derecho a la presentación de recursos y este recurso se tardó en resolver más o menos un año casi, y en este momento lo que nos dice el Tribunal Superior de Israel es que él es extraditable, que no hay que se han encontrado los elementos suficientes, necesarios, idóneos y pertinentes para advertir varias consideraciones. Uno, que en ambos países, tanto en México como en Israel, existe el tipo penal de violación. Dos, que hay elementos de prueba bastantes para determinar que efectivamente si él es extraditado al territorio mexicano es para razones de que se presente ante un juez y que sea juzgado por los delitos por los que ahora tiene las órdenes de aprehensión. Esto es muy relevante, Lucía, porque quiere decir que, contrario a lo que él estuvo diciendo durante estos 3 años, desde que escapa de México, no es una persecución política, no se le está solicitando al Estado de Israel que retorne a esta persona en México para, digamos, generarle alguna situación violatoria de sus derechos humanos, sino que lo que determinó con mucho cuidado y eh, con mucho detalle el Tribunal de Israel es que efectivamente se garantizara que a lo que se va a retornar Andrés Roemer al Estado mexicano es para efecto de que sea juzgado por carpetas de investigación que ahora ya tienen órdenes de aprehensión, es decir, están judicializadas
por delitos de violación, es decir, de violencia sexual. Entonces, pues a mí me parece que estamos en un momento muy importante porque es algo que han estado solicitando quienes iniciaron desde hace 4 años, digamos, desde el video de Itzel Eshnaz, un 15 de febrero del 2021, luego la apertura de las más de 60 mujeres que de manera anónima o no acudieron a Periodistas Unidas de México y lograron recabar todos estos testimonios, quienes fueron a la Fiscalía de la Ciudad de México a presentar formalmente una denuncia en su contra, quienes han podido avanzar en estos procesos de investigación y llegaron eventualmente a una solicitud de orden de aprehensión, quienes no, porque pues nos encontramos ante un sujeto y que ahorita ahondaremos más en ello, pero bueno, durante estos 4 años nos dimos cuenta que él tiene víctimas desde hace décadas, y no solamente en México. Nos llegaron testimonios de Francia, de Israel, de Estados Unidos y de varias entidades aquí de la República Mexicana, y quienes, muchas de ellas pues están sus delitos prescritos porque ya fueron hace muchos años, pero que no obstante ello siguen esperando que se haga esta justicia de Estado, esta justicia que permite el derecho mexicano a las mujeres víctimas de violencia. Y el momento en que nos encontramos entonces, en resumen, yo diría a meses de que él sea extraditado y enfrente la justicia nacional ante tribunales mexicanos. Y eso va a ser muy importante porque has hecho un resumen muy puntual de lo que ha implicado que este personaje pueda estar acá. Las denuncias que han hecho las víctimas públicamente, que han colocado sus casos y su presencia siendo víctimas de violencia sexual, es muy fuerte para cualquier mujer enfrentarlo por todo este contexto, este sistema patriarcal que las coloca en el banquillo de los acusados y que les pregunta y que por qué y aceptó y por qué hizo y por qué se dejó, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante para ellas es uno, que no mintieron, que es algo que Andrés Ruemer insistía una y otra vez, que nada de eso había pasado, que era eso, una persecución política, queriéndose hacer una víctima y por desgracia contando con algunos espacios mediáticos para poder replicar esta situación donde pues eso, quedaba la voz del agresor, pero no de las víctimas como debería de ser. Pero por el otro lado, me parece que en caso de que llegue Ruemer a México, y esperemos que llegue pronto y enfrente el sistema, digamos, en la justicia mexicana, es un mensaje para las víctimas en general, en términos de que aun cuando se puede tardar tanto como es el proceso que se ha llevado, podemos alcanzar a la justicia hacia unas cuantas que a la vez es el reconocimiento de todas las víctimas que están en este caso, más de 60 denuncias que por diferentes razones no van a estar en el juicio de manera formal, pero estarán de manera simbólica porque él es el agresor de todas ellas. A mí me parece, Lucía, que este caso, aunque no se reconozca como tal, sí alcanza a ser un caso paradigmático en relación a la violencia sexual contra las mujeres. Primero, porque justamente como tú dices, los estigmas sociales, culturales, políticos y jurídicos que todavía tenemos en el pleno siglo XXI en la sociedad mexicana y en todo el mundo, pues, ¿no? En relación a la violencia sexual contra las mujeres, siguen siendo tan fuertes que justo fue la razón que sostuvo durante mucho tiempo que muchas mujeres no lo denunciaran. Estamos hablando de décadas, desde los 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, en donde hay denuncias en contra de esta persona, ¿no? Por un lado, bueno, pues claramente hay una situación psicosocial que impide a las mujeres hacer una denuncia de este tipo. Hay una situación también institucional que impidió durante mucho tiempo que las mujeres se sintieran seguras de acudir a mecanismos formales de denuncia como son las fiscalías, porque las rechazaban, porque no les creían, porque todavía se opera con estereotipos y estigmas basados en género. Pero también, y aquí es donde a mí me parece impresionante este caso en particular, es porque él era un sujeto con mucho poder. Tú lo decías al inicio, siempre se presentó
como un diplomático, como embajador, como académico. Añadiríamos nosotras ahora como presunto violador, por supuesto, y como presunto responsable de delitos sexuales. Habría que poner eso también en su currículum que tanto ha presumido durante los últimos 4 años, pero este poder que él ejercía a través de puestos públicos, a través de puestos diplomáticos, a través de puestos académicos, nos ha quedado muy claro a lo largo de estos 4 años que no lo hacía solo. No solamente había mucha gente que durante todos estos tiempos que hemos estado caminando y resistiendo ellas, ¿no? Para poder llegar a lo que pensamos que va a suceder pronto. Em, Muchas personas nos dijeron, es que yo ya sabía, yo ya lo había visto, a mí ya me habían contado, ¿no? Incluso una de las denunciantes que tiene esta orden de aprehensión, pues su propia jefa, que trabajaba justo en una empresa de comunicación muy grande en México, le había dicho, bueno, no te preocupes, aquí ya sabemos todo el mundo que él es así, entonces no se puede hacer nada. Y esta situación, más allá de que nos parezca detestable, me parece que pone en un banquillo a todas estas personas. No solamente fueron omisas, se convirtieron en cómplices de una situación de violencia sexual continuada, generalizada, perpetuada por estos mecanismos de poder económico, político y cultural que este sujeto ejercía, gracias a que había un montón de personas que estaban en esos círculos de poder que lo ayudaban, que lo protegían o en última instancia que omitían, ¿no? Dar esta información. Entonces nos queda claro que estamos ante un caso en donde sí, claro, él es el acusado, directamente hablando, penalmente, digamos, en términos formales, él es la persona que va a tener que responder por las conductas que directamente cometió en contra de estas mujeres, pero hay muchísimas más personas que yo y nosotras esperaríamos, pues por lo menos hicieran un análisis de conciencia propia y vieran que lo que hicieron no solamente fue proteger a un agresor, sino permitir que muchas mujeres fueran agredidas sexualmente durante muchas décadas. Y con esto cierro, me parece que es muy importante lo que va a suceder, que venga ante estas instancias, digamos, formales de obtención de justicia que permite un Estado de Derecho como en el que vivimos. Pero algo que hemos platicado, al menos con las chicas que yo acompaño, es que ellas lograron hace 4 años lo que todas estas personas cómplices de este personaje no hicieron en décadas, que es que Andrés Roemer no ha vuelto a tocar a ninguna mujer durante los últimos 4 años. Y Mm, eso ya es una forma de justicia, ya es una forma justo de lograr eso que el derecho internacional llama como erradicar la violencia contra las mujeres a lo mejor en un espacio muy pequeño, en una dimensión, digamos, muy inmediata ante la situación, más bien ante las posibilidades que este sujeto tenía de acercarse a las mujeres, de usar esos elementos de poder que tenía, de convencerlas para que se acercaran a él, ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles, ¿no? Como proyectos de vida al final, porque eso es lo que él ofrecía, y al final diciéndoles, si tú me denuncias, te va a ir mal, porque yo tengo mucho poder. Y claro que eso no lo hacía solo. Esto ya no ha vuelto a pasar durante 4 años y para nosotras, al menos para ellas con quienes hemos platicado, también es una forma de justicia y que lo lograron ellas y que claro. no lo hicieron muchas otras personas durante décadas y eso nos parece fundamental. A ver, ahora que haces ese recuento histórico de todo lo que ocurrió, todo el contexto que ocurrió para que Andrés Rueme pudiera hacer lo que hizo durante años, me parece muy importante recuperar precisamente una de las bases en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es la permisividad social. Ningún agresor lo hace si no hay un contexto social que se lo permite. Y se lo permitían porque era así, ¿no? Esta frase que le dicen, pues ya sabemos cómo es y no hay nada que hacer. Son frases lapidarias para las víctimas, es decir, tú estás recurriendo a tu jefa, que es tu instancia de autoridad, y tú esperarías que ella pudiera colocar un alto a esta situación. Y por el contrario, lo que ocurre es, bueno, pues ya sabemos que así pasa. eh,
se sacuden y sigamos adelante. Pero como tú bien señalas, este es un ejemplo de muchos en la academia, en los medios de comunicación, en el espacio social y político que él se desenvolvía. Todo mundo sabía y volteaban para otro lado, hacían como que no miraban. En fin, decían, pues no hay nada que hacer. Y creo que lo importante también del caso es que la sociedad se dé cuenta que cuando uno mira para otro lado, cuando alguien está denunciando, cuando tú estás observando que hay prácticas misóginas, violentas hacia las mujeres y no sancionas ese tipo de prácticas, vas generando esta posibilidad de esos violentadores a multiplicar las víctimas que están, digamos, a su alrededor, porque cualquier mujer que esté a su alrededor es una susceptible mujer de ser víctima de esta violencia, porque él se sabe que puede, porque tiene los medios, porque ha desarrollado un método y hay a su alrededor este halo de impunidad que le permitió llegar hasta salir del país, hasta poder tener espacios y decir, no es cierto, yo soy una víctima y no asumir lo que ahora parece tendrá que asumir frente a la justicia mexicana y como bien lo señalas, Jimena, gracias a las víctimas que se han sostenido 4 años, que no es cualquier cosa. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos aquí en Análisis Feminista, precisamente hablando sobre los avances en la extradición de Andrés Roemer a México y esta posibilidad de justicia que se abre en nuestro país para las víctimas. Volvemos. Andrés Roemer y las múltiples denuncias en su contra por violencia sexual. Andrés Roemer, ex diplomático, escritor y figura pública mexicana, enfrenta múltiples denuncias por violencia sexual. Desde 2021, más de 60 mujeres lo señalaron por acoso, abuso y, en varios casos, violación. Las acusaciones comenzaron a difundirse en el contexto del movimiento Me Too en México y expusieron un patrón sistemático de violencia ejercida desde una posición de poder. Las víctimas relataron cómo Roemer utilizaba su influencia en círculos académicos, mediáticos y culturales para establecer contactos profesionales con mujeres, a quienes luego citaba en espacios privados, principalmente a su domicilio, donde cometía las agresiones. Muchas de estas denuncias fueron documentadas por la organización Periodistas Unidas Mexicanas, que recopiló más de 60 testimonios, 54 de ellos por agresiones sexuales y 7 que describen su modus operandi. Entre los primeros testimonios públicos, Itzel Schnaz, quien narró en un video que fue violentada por Roemer tras acudir a una reunión de trabajo en su casa. Su relato impulsó a mujeres a romper el silencio, pese al temor a represalias. Varias de ellas describieron tácticas similares. Roemer generaba confianza mediante halagos o promesas laborales y luego las agredía en situaciones donde era difícil pedir ayuda o salir del lugar. A raíz de estas denuncias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió investigaciones formales y obtuvo 5 órdenes de aprehensión por el delito de violación. No obstante, para entonces Roemer ya había salido del país y se había refugiado en Israel, país del que también tiene nacionalidad. Este movimiento complicó el proceso judicial, ya que México e Israel no cuentan con un tratado de extradición. En octubre de 2023, Roemer fue detenido en Israel tras una petición formal del gobierno mexicano. En abril de 2025, la Corte Suprema de este país rechazó su último recurso legal para evitar la extradición, considerando que no había elementos que justificaran su petición de asilo y que debía responder por las acusaciones en México. Con ello, se espera que sea extraditado en los próximos meses, aunque permanece bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han respaldado a las denunciantes y exigido que el proceso judicial avance con perspectiva de género. Han enfatizado que la justicia no debe revictimizar a las mujeres y que las autoridades deben garantizar su acompañamiento, protección y reparación del daño. También han llamado la atención sobre la necesidad de erradicar la cultura de impunidad que durante años permitió que figuras públicas como Roemer abusaran de su poder.
Este caso representa más que una denuncia individual. Es un símbolo de las barreras que enfrentan las mujeres para denunciar la violencia sexual, especialmente cuando los agresores tienen poder e influencia. Las voces de quienes se atrevieron a hablar han sido clave para visibilizar estas dinámicas de abuso y exigir un sistema de justicia que actúe con firmeza, empatía y compromiso hacia las víctimas. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde 5535-084761, nuestras vías de contacto, pero también nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, en Facebook, en Instagram, en fin, en todas las redes sociodigitales estamos presentes y tanto Jimena como yo estamos también en las redes sociales, así que sus comentarios siempre son bienvenidos. Escuchando el recuento y recapitulando lo que hemos hablado en el primer segmento de este programa sobre lo que significa el caso Andrés Roemer para la violencia contra las mujeres en el sentido del acceso a la justicia, de romper con las cadenas de impunidad sociales que van permitiendo que actores como él puedan avanzar en el tiempo sin una cortapisa hasta que las víctimas dan un hasta aquí. Y eso es lo que ocurrió con el caso, porque no ha de haber sido sencillo para las mujeres que han narrado públicamente lo que han vivido alrededor de este personaje, por todos los estigmas que puede haber, no solamente social, sino también en su vida profesional. Jimena, ¿cómo han vivido 4 años las víctimas que tú acompañas y que han sido un pilar fundamental para que hoy estemos hablando de esta posibilidad de que llegue ante la justicia mexicana a dar la cara? Mm. Bueno, particularmente dos de ellas, que una de ellas, Itzel Schnaz, que fue, pues justo como lo venimos hablando, la primera que hace este video, que da la cara pública, que se confronta directamente con él y lo mira a la cámara diciéndole, queremos que regreses porque sabemos lo que hiciste. Y Montserrat Ortiz, una periodista, que también fue la primera orden de aprehensión que se logra en la fiscalía. Particularmente ellas dos han sido muy golpeadas por este sujeto, quienes no solamente sacó audios, ¿no?, de supuestas reuniones que tuvo con una de ellas, las ha perseguido, no nada más, digamos, simbólicamente, las ha perseguido físicamente a través de sicarios, ¿no? De las que nos habla Itzel Schnaz en diferentes entrevistas. A Montserrat, pues la demandó por la vía civil por daño moral. Esa fue una demanda, me parece a mí como, a ver, muy fuerte para ella, porque evidentemente un día llegaron a su casa dos abogados, un notario público, un actuario del tribunal, a notificarle una demanda de más de 100 hojas, ¿no?, de carácter civil, diciendo que pues las manifestaciones públicas que ella había hecho en relación a su experiencia y a su testimonio personal lo había hecho en el marco de ser periodista y bajo una malicia efectiva para afectar su reputación pública. Entonces, de pronto, pues cuando llega esta demanda a su casa particular de manera tan violenta, ¿no? Porque no hay otra palabra, pues se tuvo que hacer, bueno, se tuvo que hacer como toda la parte jurídica, pero a mí me parece que la resolución que se logra, que ganamos en contra de él, en donde una jueza de la civil aquí en la Ciudad de México indica que ella no lo hizo en su carácter de periodista, lo hizo en su carácter de víctima, lo hizo en el marco de su derecho humano a la libertad de expresión, en donde además se daba en un contexto público donde había más de 60 denuncias en contra de este sujeto y que por supuesto que era información que el público, que la sociedad tenía que conocer, porque era un peligro, justo un poco lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, no está mal que la gente sepa que hay violadores por ahí, y que pueden ser además atacados, ¿no? Y atacadas por ellos. Entonces, se gana esta demanda, pero por supuesto que fue un proceso muy difícil. Amén de ello, pues ha tenido como algunas colaboraciones, como una
hacedora de contenidos o youtuber argentina, en donde hizo un largo video diciendo que las denuncias son falsas. Esta es una gran mentira que se ha ido cayendo, se le ha ido cayendo a pedazos a Andrés Roemer, ¿no? Que todas las denuncias son falsas, que ninguna de esas más de 60 mujeres que hablaron de manera anónima o no están diciendo la verdad. Y eso lo hace, lo sostiene pues esta youtuber argentina a través de un video muy largo en donde hace diferentes connotaciones insidiosas de odio en contra tanto de Itzel como de Montserrat. Salen sus nombres, salen incluso al día de hoy, no sabemos cómo es que esa youtuber argentina tuvo posibilidad de acceso a las carpetas de investigación, lo desconocemos. Todas las autoridades nos dicen que nadie se las dio, pero bueno, ¿no? Y ahí está, y se han solicitado órdenes de protección para efecto de poder bajar ese contenido, lo cual pues ninguna autoridad nos ha podido resolver de manera adecuada, ni los centros de justicia para mujeres, ni la fiscalía, ni un juzgado de control, y entonces pues ese contenido sigue ahí, ¿no? Poniendo, no diría yo en riesgo, porque ellas lo han asumido, me parece, de manera muy digna, ¿no? El decir sí, efectivamente, es nuestra denuncia y es lo que hemos dicho, pero por supuesto que es una vulneración a sus derechos. Luego él ha escrito también una serie de libros, porque bueno, pues él se dice filósofo y abogado y politólogo y no sé cuántas cosas, en donde incluso ha tratado de entrar a una discusión sobre qué es la verdad, ¿no? Y que a él se le está violentando, digamos, justamente, o sea, que lo que se está poniendo en duda en una situación como la que se ha generado en su contra es la verdad, como concepto filosófico, más que como concepto jurídico. Y contrario a ello, lo que nosotras decimos, se han ido cayendo sus mentiras una a una. Primero nos dijo, esto es una tapadera política para un exgobernador del estado de Morelos, con lo que quieren tapar las ocurrencias de la Fiscalía de la Ciudad de México. Lo que acaba de suceder con el Estado de Israel nos deja muy claro que no fue así. No tiene un trasfondo político o una cortina de humo política. Es una situación jurídica que él tiene que afrontar. Segunda mentira. Yo soy más inocente, yo soy tan peligroso como un muñeco de peluche, ¿no? Lo dijo cuando lo cambiaron de prisión en la que estaba como una medida cautelar a prisión domiciliaria. Lo cierto es que eso se generó en el marco de un conflicto bélico que estaba en la región de Israel y Gaza. Eso fue clarísimo. Tercera mentira, las denuncias son falsas. Y ahí, bueno, más allá de entrar a una discusión filosófica sobre lo que es falso o no, lo cierto es que Israel lo que nos está diciendo, el Estado de Israel o este Tribunal de Israel lo que nos está diciendo, hay elementos suficientes para que él sea juzgado ante el Estado mexicano y ante las leyes mexicanas por los delitos que se le están acusando. Incluso, ¿no? Las denuncias que hay y que ya están prescritas, no es que sean falsas, eso es clarísimo. Ya están prescritas, ya no pueden llegar a una autoridad formal para tener un juicio y para llegar a obtener una sentencia, pero eso no quiere decir que sean falsas. Y también esta resolución que nos dio la jueza de la Ciudad de México nos dice no es que sea falso, es un ejercicio de libertad de expresión. Entonces ahí se cae su tercera gran mentira. Y la cuarta gran mentira que se cae es cuando él, pues a decenas, a cientos de mujeres, me atrevería yo a decir, les decía, a mí no me va a pasar nada. Si tú me denuncias, no me va a pasar nada porque yo tengo mucho poder y más bien a la que le va a ir mal es a ti. Y me parece que esa es la mentira más importante que se le salió, que se le cayó, porque el caso Andrés Roemer, como tú lo dijiste antes de mi intervención, pone un gran mensaje a la sociedad mexicana y a las mujeres. Ninguna persona, ningún tipo, y así lo digo, ningún tipo como esos es intocable, a pesar del poder que detentan o que pretenden tener. Por supuesto que ha sido complicado para ellas no solamente llegar al sistema de justicia, luchar a veces contra la violencia y la impunidad institucional, resistir los ataques y las amenazas que este sujeto ha hecho de manera directa y de manera indirecta, eh, cambiar sus formas de vida, ¿no? Tratar de retomar sus proyectos de vida durante estos 4 años.
Itzel pues volver a bailar, volver a tener sus proyectos de danza, de producción artística, Montserrat volver a hacer sus proyectos como periodista y todas las demás de quien, bueno, todavía están privadas, pero han retomado de alguna u otra manera sus proyectos de vida, pero siempre con la zozobra de qué va a pasar, no sabemos si va a venir o no. Eh, pero ahí está esta otra gran mentira. Él no era impune eternamente y eso me parece que se le cayó, esas cuatro cosas se le cayeron a pedazos y eso lo lograron ellas. Por supuesto que reconocemos que el Estado mexicano ha hecho una labor importante para esta solicitud de extradición ante Israel, que ha hecho un trabajo relevante para poder lograr lo que ahora tenemos como resultado jurídico, pero no tenemos que olvidar nunca, y eso yo lo quiero dejar como muy claro, esto no era un asunto entre estados. Eso se sostuvo, ese procedimiento se sostuvo porque ellas denunciaron, porque ellas se atrevieron, porque a las que les ha costado la vida, a las que les ha costado el miedo, a las que les ha costado su esperanza o incluso tener que volver a retomar sus proyectos de vida después de 4 años, es a ellas. Digamos, yo reconozco el trabajo de las autoridades, pero finalmente es un trabajo que se tenía que hacer, ¿no? Igual que nosotras, como sus abogadas, como sus representantes, es un trabajo que tenemos que hacer. Pero quienes sostuvieron todo este proceso, han sostenido todo este proceso, quienes hicieron que se cayeran a pedazos sus mentiras, quienes hicieron que quedara evidenciada este contubernio y esta multiplicidad de complicidades a nivel político, a nivel económico, a nivel de poder fáctico, mediático, fueron ellas. Y me parece que eso en este momento, claro que ha sido complicado, claro que la han pasado mal, ¿no? Pero pues ahorita esta situación de uno, han pasado más de 4 años en que este sujeto no ha vuelto a tocar a una mujer, Mm, no ha vuelto a haber una denuncia, ¿no? De mm, que ujú, diga. ujú, ujú, ujú. Y dos, que ahora lo vayan a traer ante la justicia mexicana, pues me parece que de alguna u otra manera es una forma de recuperar todo esto que han vivido. Claro, o sea, para las víctimas, tener a su agresor frente a la justicia mexicana es un, digamos, un alivio y un encontrar sentido de 4 años de resistencia, porque no han sostenido lo que han sostenido para nada, digámoslo así. Y esto, como bien lo señalas, Jimena, el romper la inmunidad que parecía tener y de la cual se jactaba, ¿no? Por esta amenaza a mí no me va a pasar nada, es más fácil que te pase a ti. O sea, eso a cualquier víctima la hace temblar, ¿no? Y conociendo al personaje, es decir, siendo un personaje público, pues por supuesto que le crees que eso puede ocurrir, pero hoy la ventana para las víctimas o el mensaje para las víctimas, como bien lo señalas, Jimena, es que no hay ser intocado, que por mucho poder que puede parecer tener, por todas estas redes de permisividad social que gesta el patriarcado alrededor de los violentadores, porque no es casual, es un sistema el que va permitiendo que esto ocurra, ¿no? Por supuesto que ahí hay personas en lo concreto que, como tú señalabas, pues tendrán que hacer un examen de conciencia y saber que eso, que haber volteado la cara, que el no actuar para detener a este agresor, pues las vuelve cómplices del sistema patriarcal que permite que los agresores caminen impunemente en las calles. Pero hubo víctimas que dijeron no y se le pusieron enfrente al patriarcado porque es todo lo que han tenido que enfrentar. No solamente es a su agresor, es todo el contexto social que las intenta revictimizar, es todo el sistema judicial que permite a veces también que hay este tipo de denuncias que tú nos estás planteando. Y bueno, desde acá a Montserrat y a Itzel, por supuesto, un reconocimiento, porque, insisto, no es fácil sostenerte. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver que llegue, que hay plazos o se quede en el infinito, Jimena, para que pueda ser extraditado Andrés Ruemer y esté ante la justicia mexicana? Mira, lo que tenemos conocimiento es que será máximo 2 o 3 meses. Pero bueno, a ver, creo que ahí también hay una cuestión importante que decir. Durante todo este tiempo, si bien reconocemos que las autoridades mexicanas han hecho su trabajo, particularmente la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son las dos entidades federales que, de acuerdo a la ley,
tienen facultades para hacer esta solicitud. Digamos, la Fiscalía de la Ciudad de México ahorita quedó como un poco, pues, esperando a que se resuelva esto. Hemos tenido una sola reunión con estas autoridades federales, una sola, ¿no? Y quedaron de estar en comunicación, quedaron de estar en contacto, de estar informando, porque, insisto, no es un procedimiento interestados, no es un asunto de orden de derecho público internacional, digamos, en ese sentido. Es una denuncia, es una solicitud de extradición sostenida por los testimonios y las vidas de ellas. Entonces, lo menos que se esperaba, ¿no? Ya no digamos el derecho que ellas tenían, pero lo menos que se esperaba, pues es que el Estado mexicano tuviera permanente comunicación con ellas para informarles cómo iba avanzando este procedimiento, lo cual no ha sucedido. Y eso sí es un reclamo que se tiene a las autoridades mexicanas, ¿no? Pero bueno, en este orden de ideas, pues nos hemos tenido que allegar de información desde otros lugares, y lo que tenemos conocimiento ahora es que probablemente pueda tardar entre 2 o 3 meses. Em, Entendemos la comunicación que hace la Embajada de Israel, indicando, la última, la que hizo hace unos días, indicando que él todavía tenía un recurso. Diversa abogada hizo énfasis en que este recurso, pues en realidad es un recurso muy excepcional, es un recurso que prácticamente nunca se ha aceptado en Israel, y en realidad que es un recurso que tiene que ver con violaciones de derechos humanos que muy difícilmente, en el marco de que hay una, digamos, Corte Superior de Justicia, lo que vendría, me parece a mí, un símil con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acá, ya no hay ningún recurso que se pueda prever en contra de una determinación de un máximo tribunal, más que en este orden de ideas de derechos humanos, pero al parecer es un recurso absolutamente excepcional. Otros recursos que él pudiera llegar a tener, pues por supuesto, son los mecanismos internacionales como la ONU, ¿no? Alegando precisamente que hay una situación política o que se le quiere retornar por, incluso haciendo uso de su nacionalidad judía. Y ahí me parece que la Corte de Israel fue muy poderosa al decir: él no se puede escudar en su judaísmo para No. decir que esto está siendo una persecución por razón de su nacionalidad o de su religión. No lo es. Esto es un asunto de orden criminal y él tiene que enfrentar la justicia por los crímenes que cometió. Y no tiene nada que ver ni con su nacionalidad, ni con su religión, ni con su identidad, ni con ninguna otra característica probablemente de vulnerabilidad que él quiera hacer valer. Y eso me parece fundamental porque precisamente es lo que podría él hacer valer frente a organismos internacionales como la ONU, en donde, bueno, suponiendo que se le diera entrada, eso no detendría una solicitud de extradición, a menos que se encontrara justamente como situaciones de vulneración de derechos humanos, que en el caso concreto, después de 3 años, un análisis tan exhaustivo que se ha hecho por los tribunales de Israel, evidentemente no hay. No hay violaciones de derechos humanos en esta solicitud o en este proceso de extradición. Todo ha sido muy claro. Él ha podido presentar todos los recursos, ¿no? No solamente allá, incluso aquí en México. O sea, él ha podido presentar amparos acá a través de otorgar poderes por Zoom, porque nos tocó en alguna ocasión que otorgó un poder para poder demandar a través de Zoom, lo cual un tribunal de acá de la Ciudad de México hizo válido. En fin, la verdad es que él ha tenido todas las posibilidades de defensa, tanto allá como acá en México. Entonces, en ese orden de ideas, consideramos no se le ha violentado ningún derecho, ni procesal, ni derechos humanos, en el marco de él no está siendo acusado falsamente por alguna característica de vulnerabilidad que él tuviera, ¿no? Háblese religión, nacionalidad, identidad, lo que sea, sino porque efectivamente hay elementos para determinar que él cometió un delito y que tiene que enfrentarlo La ante los justicia. tribunales que los está solicitando. Entonces, por ahí que eso es lo que sigue. Una vez que se retorne, pues lo que estaríamos exigiendo es que evidentemente se cuide la posibilidad de que no vaya a haber una fuga, ¿no? Al sistema de justicia por parte de este sujeto, que de inmediato se ponga en... Ay, En se me fue. custodia, en En custodia custodia. Se me de fue. las autoridades, porque él finalmente sigue teniendo dinero, o si tiene poder económico, por supuesto, si no, no podría Y tender aliados, todo. aliados con poderes Claro, fácticos muy poderosos acá en México, ¿no? Y eso nos claro.
y hay que proteger a las víctimas, hay que fortalecer a las víctimas una vez que lleguen acá. Sabemos que los poderosos como ellos no se tientan el corazón para nada. Tú has hablado de sicarios, lo cual me parece súper peligroso que esto ocurra en nuestro país, ¿no? En términos y en cualquier lado, pues, pero estamos hablando de México, donde el costo para las víctimas no solamente es la exhibición, sino poner en riesgo su vida y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir en México, tiene que tener la autoridad mexicana todas las previsiones para que tanto Montserrat como Itzel cuenten con las condiciones de seguridad y toda su familia al momento de que él pise el territorio mexicano. Será responsabilidad del Estado mexicano salvaguardar la integridad de él, pero también salvaguardar la vida y la integridad de las víctimas. Y creo que ahí empezará un segundo capítulo, tercero, ya no sé en qué parte del libro estamos, por mencionarlo, y colocarlo como tal, ¿no? Es decir, ante la justicia por los crímenes que cometió, porque este es un mensaje poderoso para todas las víctimas de violencia, de que no hay, eh, digamos, agresor que quede sin el alcance de la justicia tarde o temprano, porque creo que eso es lo que nos sigue dando esperanza para seguir sosteniendo lo que han sostenido. Y esto, pues gracias a Itzel, gracias a Montserrat y por supuesto, Jimena, a la tarea que la abogada como usted ha dado a este proceso, porque el papel de las abogadas es fundamental para poder acompañar estos procesos, así que también la parte que te toca en esta historia, hay que reconocerla porque litigar 4 años con toda la marea en contra no es sencillo, así que también nuestro reconocimiento para el trabajo que has realizado. Y bueno, se nos ha agotado el tiempo, mi querida Jimena, pero creo que ha sido un espacio muy importante para hacer el recuento de el momento en que se encuentra este caso. Esperemos que Andrés Ruemer pronto esté en México enfrentando los casos, la justicia mexicana que tendría que haber ocurrido hace tanto tiempo en este país. Seguiremos atentas a lo que venga, Jimena. Ya sabes, estos micrófonos siempre están abiertos para seguir dando seguimiento a este caso. Muchísimas gracias, Lucía, a todo tu equipo, a todos quienes nos escuchan, por supuesto a todo un equipo que está atrás de mí, logrando esto que estamos al día de hoy, y de todas ellas, sobre todo ellas que han sostenido todo esto. Y pues muchísimas gracias por el espacio y por supuesto que aquí también nosotras estaremos atentas a cualquier consideración. Muchas gracias y buen día. Gracias y a usted por acompañarnos. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, seguimos para hablar ahora de la despenalización del aborto en Yucatán. Estas son las efemérides de la semana. El 14 de abril Se celebra el Día de las Américas, una fecha que conmemora la creación de la Unión de Repúblicas Americanas, también conocida como la Unión Panamericana, en 1890. Esta organización tenía como objetivo principal promover la cooperación y la solidaridad entre los países del continente americano. El 16 de abril Se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. El objetivo de este día es concienciar sobre la realidad del trabajo infantil forzoso y la explotación de niños en todo el mundo y motivar acciones para erradicar esta forma de esclavitud. El 17 de abril Se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina, una fecha que recuerda la masacre de El Doro dos Carajas en 1996, cuando 19 campesinos sin tierra fueron asesinados en Brasil durante una protesta pacífica por la reforma agraria. Este día es un momento para reflexionar sobre la importancia de la soberanía alimentaria, la reforma agraria y la protección de los derechos de los campesinos. El 17 de abril de 1989 Se fundó la primera agencia especializada en delitos sexuales en la Ciudad de México, un hito importante en la lucha contra la violencia sexual. Esta agencia fue creada para proporcionar un enfoque especializado y sensible en el manejo de casos de delitos sexuales, facilitando un espacio más seguro para que las víctimas presenten denuncias y reciban el apoyo necesario. El 18 de abril de 1853 Nació en Aguadilla, Puerto Rico, Ana Roque de Duprey, una destacada educadora sufragista y una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer en Puerto Rico. Roque de Duprey fundó la primera escuela normal para maestras en la isla, promovió la educación femenina y fue una figura clave en la lucha por el sufragio femenino en su país.
El 19 de abril de 1940, falleció en Guadalajara, Jalisco, a los 98 años, Antonia Vallejo y Ruiz Pujadas, una destacada figura en la historia de España, conocida por su labor en el campo de la educación y el activismo social. A lo largo de su vida, trabajó incansablemente por el progreso de las comunidades desfavorecidas, especialmente en la promoción de la educación para las mujeres y los niños en un tiempo donde el acceso a la educación era limitado. De regreso aquí en Análisis Feminista, recuerde 55 35 08 47 61, nuestras vías de contacto. También nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, así que ahí están nuestras formas de ponerse en contacto con nosotras. Y en este último segmento del programa no queremos dejar pasar lo que acaba de ocurrir en Yucatán en días pasados, el 9 de abril de este año, donde pues se suma a las entidades federativas que han logrado despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Y para hablar de esto tenemos ya a Marisol Escudero, ella es coordinadora de contenidos y estrategia jurídica en IPAS Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto también aquí en México. Marisol Escudero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lucía, buenas tardes, un gusto. Buenos días, por un gusto tenerte aquí con nosotras. Cuéntanos un poco cómo, digo, no teníamos en el mapa Yucatán como parte de las entidades para lograr despenalizar el aborto. Cuéntale a la audiencia qué ocurrió que se da esta despenalización y convierte al estado de Yucatán en la entidad número 23 de México que logra despenalizar el aborto, Marisol. Claro que sí. Mira, este proceso de despenalización en particular tiene un antecedente muy interesante que es el de un amparo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue promovido por organizaciones locales, quienes demandaron la inconstitucionalidad de las leyes penales que criminalizaban el aborto en la entidad. Ellas ganaron este amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente determinó que las disposiciones de la legislación penal de Yucatán en materia de aborto y que la misma constitución local eran inconstitucionales, y ordenó al Congreso local modificar su legislación. Digamos que esta sentencia de la Suprema Corte y este criterio de la Suprema Corte fue esencial para impulsar este proceso de despenalización que finalmente se da, como tú comentas, el 9 de abril. El Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y además eliminó requisitos en los casos adicionales después de las 12 semanas en las que se puede interrumpir el embarazo para facilitar el acceso a los servicios. ¿Cuáles son esos requisitos que se eliminaron para que la audiencia pueda saber? Es decir, ¿cómo queda entonces esta reforma que se da en el estado de Yucatán? Claro, mira, como te comentaba, el Congreso aprobó la despenalización del aborto voluntario a solicitud de la persona embarazada hasta las 12 semanas de gestación y después de las 12 semanas de gestación sin límite. Las personas pueden acceder a una interrupción del embarazo también cuando el embarazo es resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la persona embarazada, cuando la persona enfrenta condiciones económicas precarias y también cuando hay un diagnóstico de alteraciones genéticas o congénitas en el producto. Esta eliminación de requisitos que yo te comentaba lo que hace es quitar, por ejemplo, el que cuando una persona embarazada corría riesgo derivada de la continuación del mismo proceso en gestación, antes se requería el criterio de dos médicos para poder proceder con la interrupción del embarazo. Ahora eso se eliminó para poder Ok, facilitar el acceso y que el médico tratante ok. directamente
conforme a las necesidades de la persona embarazada, pues pueda proceder a brindar el servicio. También antes para acreditar el acceso al aborto, por ejemplo, cuando la persona enfrentaba condiciones económicas precarias, se les exigía tener por lo menos 3 hijos o hijas. Mm. Ahora ese requisito ya se eliminó y es suficiente la comprobación de de las condiciones económicas precarias para que pueda proceder la interrupción del embarazo. Entonces, pues bueno, con todo esto, lo que se hizo, como te comentaba, fue eliminar requisitos innecesarios para poder facilitar la prestación de este servicio y el acceso conforme a las necesidades particulares de cada persona. Marisol, a ver, pues es muy nuevo todo lo que está ocurriendo ahora en Yucatán. Sin embargo, el artículo primero constitucional de aquella entidad, pues sigue, digamos, contraviniendo estos avances en términos de que se reconoce todavía pues esta parte de protección de la vida desde la concepción. ¿Cómo lidiar con estas, digamos, dos lógicas jurídicas en términos de lo que se mantiene en la Constitución estatal y estos avances ahora en términos de la despenalización del aborto? Claro, mira, en el caso específico de Yucatán, como te comentaba, la Suprema Corte ya se pronunció justamente sobre esta disposición de la Constitución y fue una de las disposiciones que pidió modificar al Congreso. Esto no se aprobó en este proceso legislativo, pero por una parte decir que eso no significa que las mujeres no pueden acceder a la interrupción del embarazo conforme a al nuevo marco jurídico que aprobó el Congreso. Y por otro lado, dado que es un criterio de la Suprema Corte el que ya reconoció que esta disposición es inconstitucional, la compatibilidad se da porque las autoridades están obligadas a no aplicar ese tipo de disposiciones en las entidades con el objetivo de no garantizar la prestación de los servicios. Uno de los grandes retos que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo, cuando pues digamos, avanzando este marco legislativo en las entidades federativas, uno de los retos que vemos es la concreción de estos derechos, ¿no? Que las entidades federativas, uno, difundan de manera amplia a las mujeres, pues, qué es y cómo pueden acceder a la interrupción legal del embarazo y lo otro es tener las condiciones para que eso se dé. En esa lógica, digamos, ¿qué avances has visto como IPAS que se esté dando en las entidades federativas para lograr que estos avances, insisto, que se dan en las entidades se concreten y las mujeres lo sepan? Y no se quede solo en una nota, digamos, del día y no realmente se haga un trabajo de difusión, que bien en términos de Yucatán en concreto, pero en el resto del país. Claro, mira, en términos concretos de Yucatán, en el momento en el que el decreto que aprobó el Congreso para despenalizar el aborto se ha publicado en su diario oficial local, pues se constituye como un derecho jurídico y las personas que así lo requieran deben poder acudir a los servicios de salud locales para acceder a los servicios de interrupción del embarazo conforme a los criterios permitidos por la ley del Estado. Hemos visto notas de prensa recientes en donde la secretaria de Salud de Yucatán ha mostrado pues compromiso con la implementación de los servicios, entonces eso nos parece pues un muy buen signo de que hay un interés y de que se va a avanzar. Esperemos que pronto en la implementación de la prestación de los servicios en la entidad. Y en el resto del país hay que recordar que tenemos la gran experiencia de la Ciudad de México. Justo este año, a finales de mes, se cumplen los 18 años, la mayoría de edad de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Eh,
y ahí, y este proceso justo es el que ha brindado toda la experiencia técnica y que ha demostrado los seguros que pueden ser los servicios cuando los establecimientos de salud pues cuentan con las condiciones para garantizar su prestación. Entonces, pues nos parece que lo único que falta es que obviamente haya compromiso e interés de de los sistemas de salud en el país para avanzar hacia la garantía de los servicios de aborto seguro y para ello habemos organizaciones como IPAS que estamos más que dispuestas para acompañarles con la capacitación técnica que los sistemas de salud requieran para implementar los servicios. Qué bueno que recuerdas esta mayoría de edad que pronto se va a cumplir. Y lo que hemos visto es que eso, que las entidades federativas se ha ido avanzando. ¿Qué dirías que falta para que a nivel nacional se logre realmente despenalizar el aborto? Vimos en el sexenio pasado, pues las promesas de la entonces secretaria de Gobernación, de la senadora hoy, Olga Sánchez Cordero, que dijo, vamos a despenalizar, no se llevó a cabo. Por supuesto, mucho se dijo, tiene que ver con la posición que tenía el presidente de la República en aquel momento. Hoy tenemos a la primera mujer presidenta y tampoco es un tema que ella tenga en la agenda. ¿Qué falta entonces para que este avance en las entidades federativas se vuelva un avance en el país? Claro, pues mira, todavía nos faltan 9 estados por despenalizar el aborto y justo como tú lo comentas, el compromiso político es esencial para poder lograr que el derecho al acceso al aborto sea una realidad en todo el país y no solamente el privilegio de algunas. Y en ese sentido, recordar pues que el marco jurídico ya está, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desde hace varios años reconoció el derecho a acceder a una interrupción del embarazo de manera segura para todas las personas en México. Entonces, pues esperamos que poco a poco, pero a paso seguro, veamos este compromiso por parte de los congresos de los estados, quienes son los facultados o los responsables de avanzar con la aprobación de leyes que garanticen el derecho a decidir de todas las personas. Ustedes participaron en el Plan Nacional de Desarrollo, en estos foros que hizo la secretaria eh, de las mujeres. Te preguntaría, y si ustedes han tenido un acercamiento tanto con la Secretaría de las Mujeres como la Secretaría de Salud, como las legislaturas federales, para tocar estos temas de la importancia de despenalizar el aborto a nivel federal. Hablas de que tenemos, bueno, que faltan 9 entidades federativas. eh, m- Hay un avance importante en las entidades como para acelerar a nivel nacional esto. ¿Han tenido ustedes como IPAS algún acercamiento con las autoridades mexicanas? Eh, Bueno, sí, trabajamos de la mano históricamente con Sistema de Salud a través de colaboraciones de asistencia técnica, pero sabemos del compromiso que se tiene a nivel federal con este tema. Por ejemplo, desde la Secretaría de Salud Federal se emitieron los lineamientos para el aborto seguro, que son referencia para todo el país para la prestación de estos servicios con base en la evidencia técnica. Entonces, en ese sentido, nuevamente nos parece fundamental eh, que asuman su responsabilidad los congresos locales con la despenalización del aborto a través de las modificaciones necesarias a sus leyes. Pero ¿no crees que sería importante también que, digo, entiendo esta parte de la Secretaría de Salud que has mencionado, que sin duda es muy importante, pero ¿no crees que sería importante que tanto en la Secretaría de las Mujeres como en la Secretaría de Salud hubiera digamos, un posicionamiento claro sobre la importancia de que a nivel federal se despenalice el aborto en el Código
Federal Penal que sea una señal clara del primer gobierno presidido por una mujer en torno a los derechos humanos de las mujeres? Sí, sí, sin duda, totalmente de acuerdo, Lucía. Y aquí hay que recordar que de hecho hay un pendiente del Congreso Federal en ese sentido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya emitió una sentencia similar a la de Yucatán, en la que declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones de aborto previstas en el Código Penal Federal y ordenó al Congreso Federal hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, sí, definitivamente desde el gobierno federal, pues también existe esta necesidad de que se genere el compromiso, pero que también se avance hacia la despenalización del aborto. Me parece que es muy importante la tarea que han hecho las organizaciones a nivel estatal para ir avanzando en ese sentido y creo que el respaldo tendría que venir en esa lógica, pues desde también las instancias federales para lograr que estos derechos que se han ido ganando a nivel estatal, pues se puedan reflejar para todas las mujeres en todas las entidades federativas. Hay un gran avance, estamos hablando de 23 entidades. Falta 9. Si nos quieres recordar, Marisol, cuáles son esas 9 entidades federativas que aún están pendientes por lograr que la marea verde las acobije. Claro, sí, sí, sí. Son Sonora, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, Tabasco y Morelos. Pues ahí está la lista de las que todavía no se suman a la marea verde. Esperemos que pronto estén de este lado. Marisol Escudero, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues se nos agotó el tiempo de este miércoles y nos toca ir cerrando pues el programa, recordarle que nos puede precisamente pues hacer llegar sus mensajes a través del 5535-084761 y bueno, pues nos escucharemos el siguiente miércoles. Recuerde que la producción de este programa estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en CIMAC Radio y a través de las distintas plataformas que tenemos. Así que, pues bueno, tenga una excelente semana. Seguramente va a descansar jueves y viernes, así que aproveche y tome mucho sol. Hasta la próxima. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.